La Torre de Londres, la maldición de las princesas. Dos niños pequeños desaparecieron tras estos muros. Sus cadáveres nunca fueron encontrados. Solo quedaron los susurros. Y aún hoy, por las noches, se oye el eco de pequeños pasos en los pasillos. Londres, conocida desde hace siglos por sus calles cubiertas de niebla, su sangrienta historia y sus misteriosas historias. Pero en pleno centro de esta ciudad, con sus muros de piedra, sus torres que se elevan hacia el cielo, hay una estructura que lleva en pie 1000 años. La Torre de Londres. Este lugar, donde hoy los turistas se hacen fotos y lo visitan como si fuera un museo, es en realidad el cementerio de una historia oscura, el lugar de torturas, traiciones, ejecuciones y fantasmas espeluznantes. Y dentro de estas paredes de piedra, la historia más contada y más aterradora. La maldición de los príncipes de la Torre. Año 1483. Inglaterra se encontraba sumida en una lucha por el trono. Cuando el rey Eduardo IV murió, dejó dos hijos pequeños, Eduardo y Ricardo. Eduardo solo tenía 12 años. Debía ascender al trono, pero era demasiado joven para ser rey. Ricardo, por su parte, solo tenía 9 años. Para Inglaterra, esto significaba un momento de debilidad y una oportunidad para aquellos que buscaban el poder. Su tío, el duque de Gloucester, Richard, llevó a los niños a la Torre de Londres. «Los protegeré», dijo. «Aseguraré sus tronos». Pero, en realidad, su plan era muy diferente. La Torre de Londres desde fuera parecía una majestuosa fortaleza, pero para quienes estaban dentro, era una trampa. Tras sus muros de piedra había cámaras de tortura, mazmorras y el silencio de la muerte. Y aquel verano, los pequeños príncipes fueron encerrados tras esos oscuros muros. Nunca más volvieron a salir. Al principio se les había visto jugando en el patio de la torre. Los observadores confirmaban que los niños seguían vivos, pero luego sus huellas desaparecieron por completo. Pasaron los días, pasaron las semanas. El pueblo inglés esperaba ver a sus reyes, pero Eduardo y Ricardo nunca fueron mostrados al público. La corte no explicó este silencio. Los pasillos de la torre comenzaron a llenarse de rumores. Algunos sirvientes afirmaban que los niños eran llevados a sus habitaciones por la noche y que nunca volvían a salir de allí. Algunos historiadores escribieron que los príncipes habían sido estrangulados, pero sus cadáveres nunca fueron encontrados. Siglos más tarde, en una excavación realizada en la torre, se encontraron dos pequeños esqueletos, pero nunca se supo con certeza si pertenecían a los príncipes o a otras víctimas desafortunadas. Y así comenzó la historia de los príncipes de la torre. Pero este suceso no quedó relegado al olvido en las polvorientas páginas de la historia, porque al poco tiempo, los soldados que prestaban servicio en la torre comenzaron a decir que veían cosas extrañas. Durante las guardias nocturnas, se oían pasos de niños en los pasillos de piedra, pero no había nadie. A veces se oía un susurro débil que decía, «Mamá» o «Ayudadme». Los soldados contaron que habían visto a dos niños pequeños, vestidos con camisones blancos, caminando de la mano por el patio.
Cuando les llamaban, los niños giraban la cabeza con los ojos vacíos, completamente negros. Luego, de repente, desaparecían entre las paredes de piedra. Algunos contaron algo aún más espantoso, que los fantasmas de los niños se retorcían agarrándose el cuello como si se estuvieran ahogando, que se quedaban sin aliento, que desaparecían ante sus ojos con gritos silenciosos. La mayoría de los soldados que vieron esta imagen se negaron a volver a montar guardia en la torre. Pero esto no era solo un rumor de la antigüedad. Incluso hoy en día, los visitantes de la Torre de Londres dicen haber vivido sucesos extraños. Un turista, al tomar una foto en la torre, vio aparecer en el fondo las siluetas de dos niños. Otro, mientras recorría el lugar con un guía, sintió que una mano infantil delgada le agarraba la muñeca. Pero cuando se dio vuelta, no había nadie. Los guías dicen que se siente una energía inexplicable, especialmente en la sección de la torre llamada la habitación de los príncipes. Algunos turistas cuentan que en esta sala les costaba respirar, que sentían como si una mano invisible les apretara la garganta. A veces, cuando se hacía el silencio, se oía incluso un sollozo procedente del interior de la sala, como si todavía hubiera dos niños pequeños llorando. La Torre de Londres, el lugar más oscuro de la historia de Inglaterra. Durante cientos de años fue testigo de innumerables ejecuciones, traiciones e intrigas. Pero la historia más recordada es la desaparición de dos pequeños príncipes. Aún hoy quedan preguntas sin respuesta. ¿Qué les pasó realmente? ¿Por qué no se encontraron sus cadáveres? ¿Y por qué durante siglos la gente siguió viendo los mismos fantasmas? Para algunos se trata solo de un rumor histórico. Pero, ¿y si realmente los espíritus de esos niños inocentes aún no han encontrado la paz? Quizás por eso, cuando llega la noche y la Torre de Londres se sumerge en el silencio, hay quienes oyen esos susurros que resuenan en los pasillos. A veces, hay quienes ven sombras que se mueven con el rabillo del ojo. Y tal vez tú, cuando visites la Torre de Londres algún día, puedas encontrarte con dos pequeñas sombras que te miran entre las paredes de piedra. Ellas siguen allí y te están esperando.